Hola, mi nombre es María Gaetano y en esta oportunidad les hablaré acerca de los nanocompuestos. ¿Qué son los nanocompuestos? Un material compuesto está constituido por dos fases, una fase continua, que se conoce como matriz, y una fase dispersa, la cual se introduce en la matriz. Cuando la fase dispersa presenta al menos una dimensión en escala nanométrica, se le conoce con el nombre de nanocompuesto. Ahora, tratemos de imaginar un material de este tamaño. Un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. Por ejemplo, el diámetro de un cabello humano está en el orden de las 50 micras. Si dividimos eso entre 1000 partes, tendremos lo que equivale a unos 50 nanómetros. Las nanopartículas se encuentran entre 1 nanómetro y 100 nanómetros, es decir, son muchísimo más pequeñas que un cabello. Los nanocompuestos han demostrado tener ciertas propiedades excepcionales que no presentan los materiales de mayor escala. Por ejemplo, las partículas en escala nanométrica pueden dispersar la luz visible de forma distinta a las partículas en tamaño micrométrico, dando como resultado un color distinto o bien dar una transparencia óptica en materiales que de otra forma serían opacos. Desarrollo de la nanotecnología. El término nanocompuesto fue utilizado por primera vez en 1984 por Siddhartha Kormanen, quien desarrolló un producto polimérico que constaba de dos fases, siendo una de ellas de tamaño nanométrico. Una de las primeras empresas en comercializar con esta tecnología fue Toyota, que integró en el diseño de sus carros el uso de un material compuesto formado de nanopartículas de silicio dispersas en una matriz polimérica. Los principales desafíos en la investigación y manufactura de nanocompuestos se centran en mejorar el diseño en la síntesis del material, el desarrollo y comprensión de las relaciones entre estructura y propiedades, y el desarrollo de técnicas de producción masiva que sean económicamente rentables. Aplicaciones de la nanotecnología. La gama de propiedades de los nanocompuestos permite su aplicación en una variedad de industrias. Su uso en la industria automotriz radica en la mejora de propiedades mecánicas como los módulos de flexión y de tensión sin producir grandes aumentos en el peso. Por su parte, en la industria de los alimentos se utiliza para envasar alimentos y líquidos por sus excelentes propiedades de barrera al paso de los gases. En electrónica e informática, las propiedades eléctricas de algunas nanoestructuras, como los nanotubos de carbono, pueden ser empleados para la fabricación de dispositivos de emisión de campo, que son necesarios en pantallas planas, lámparas, tubos luminiscentes y microscopios electrónicos. Además, por su elevada área superficial y capacidad de almacenamiento, algunas nanoestructuras conductoras también pueden ser utilizadas en la generación de baterías recargables, como las de litio, o como electrodos en celdas de combustión para la producción de energía de manera alternativa. Finalmente, en el área de la medicina, ciertas nanoestructuras biocompatibles pueden ser usadas para entregar fármacos dentro del cuerpo que aniquilen bacterias debido a su reducido tamaño. Nanotecnología en la ingeniería polimérica. Los nanocompuestos poliméricos han sido desarrollados como una alternativa a los materiales poliméricos tradicionales. Los polímeros son livianos y fáciles de procesar. Sin embargo, comparado con los metales, tienen menor resistencia mecánica. En orden de mejorar esas propiedades, se han introducido en una matriz polimérica nanorellenos como montmorillonita, nanotubos de carbono y grafeno. De esta forma, los nanocompuestos poliméricos tienen excelentes propiedades mecánicas y eléctricas, así como buenas propiedades de barrera. Una característica única de los nanocompuestos poliméricos es que se logra una impresionante mejora en las propiedades con un bajo contenido de relleno, que resulta en materiales muy livianos, pero con buena resistencia. ¿Cómo se obtienen los nanocompuestos poliméricos? Los métodos que se utilizan para fabricar estos nanocompuestos afectan directamente las propiedades finales del material. Se han desarrollado una variedad de métodos para obtenerlos.
Sin embargo, las más utilizadas son tres: mezclas en solución, mezclas en el fundido y polimerización in situ. En las mezclas en solución, se dispersa el polímero y los nanorellenos en alguna solución. Luego se mezclan ambas soluciones a través de agitación mecánica. Finalmente, se lleva la solución a evaporar para retirar el solvente. Sin embargo, este método no garantiza la dispersión homogénea de las nanopartículas en la matriz, ni siquiera con la agitación mecánica. Si se continúa agregando nanopartículas a la solución, se forman aglomerados que disminuyen las propiedades finales del material. Las mezclas en el estado fundido es uno de los procesos económicamente más atractivos y resuelve algunos de los problemas que se generan en las mezclas en soluciones. Las nanopartículas se mezclan mecánicamente dentro de una matriz polimérica termoplástica, a una temperatura por debajo del flujo viscoso. Comparado con el mezclado en solución, el mezclado en el fundido se logra optimizar el contenido de nanorellenos y se descarta la influencia del solvente. Sin embargo, el método aún tiene sus desventajas. Las interacciones entre las partículas y la matriz termoplástica son débiles. La alta energía superficial aumenta la tendencia a la aglomeración. La viscosidad del polímero dificulta la dispersión de las partículas y finalmente el polímero puede degradarse por efecto de la temperatura. En la polimerización in situ, los nanoelementos se dispersan en los monómeros y luego se procede a la polimerización. Con este método se logra una buena dispersión de las nanopartículas en la matriz polimérica y no se corre el riesgo de degradar la matriz durante la fabricación. Nanocompuestos biodegradables. En la producción de nanocompuestos generalmente se utilizan polímeros sintéticos como el polietileno, polipropileno y el nylon, los cuales tardan muchísimo en degradarse y generan residuos difíciles de eliminar. Por esta razón, se ha promovido el desarrollo de nanocompuestos basados en biopolímeros. La gran abundancia y disponibilidad de materiales como la celulosa, el almidón o la quitina han permitido la sustitución de polímeros no degradables por polímeros de origen natural. El nácar, el marfil, el hueso o el exoesqueleto de los crustáceos son algunos de los nanocompuestos que pueden encontrarse en la naturaleza. Actualmente se tratan de sintetizar bionanocompuestos con una estructura similar a la de estos materiales naturales con el fin de conseguir propiedades análogas. La finalidad es producir materiales avanzados que, además de presentar las excelentes propiedades mecánicas, sean biodegradables y biocompatibles. Gracias a la biodegradabilidad, se reduce la producción de residuos y la contaminación ambiental. Los microorganismos son capaces de componer estos materiales en agua y dióxido de carbono. Por su parte, la biocompatibilidad de los bionanocompuestos permite su aplicación dentro de la biomedicina. Así, se están desarrollando materiales que tratan de imitar la composición y organización del hueso con el fin de desarrollar implantes para la regeneración del tejido óseo. Ahora veamos algunos de los ejemplos de lo que se ha logrado con el uso de nanocompuestos en la actualidad. Agosto de 2016. Universidad del Valle patenta compuesto para la cura del cáncer. En la Universidad del Valle, en Colombia, se ha desarrollado un proyecto para la producción de un nanocompuesto que comprende tubos de carbono multicapa y dióxido de titanio para el tratamiento del cáncer. Los tratamientos tradicionales contra el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, producen efectos secundarios que pueden llegar a afectar las células sanas. Este es el motivo por el cual las investigaciones se han enfocado en generar tratamientos que ataquen específicamente a las células cancerígenas. Junio de 2017. Desarrollan un material con grafeno para construir barcos más resistentes. En Colombia, el investigador Israel Gago ha desarrollado diversos nanocompuestos dopados con grafeno y nanocerámicas con propiedades especialmente idóneas para la construcción de buques, aeronaves y equipos de defensa. El investigador relata: hemos desarrollado un procedimiento de fabricación de laminados para la preparación de materiales compuestos dopados con un pequeño porcentaje de grafeno
y nanopartículas cerámicas para la construcción de nuevas plataformas navales más ligeras y con una mejor resistencia al fuego, las explosiones, las amenazas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas o los impactos balísticos. Enero de 2018. Durmientes de vías para el metro construidos con plástico reciclado. Actualmente, uno de los grandes retos en México es reciclar plásticos, ya que solo se reciclan alrededor del 14% de los materiales plásticos que se depositan en los basureros. En ese sentido, se han desarrollado materiales no compuestos con polietileno-tereftalato, polietileno de alta densidad reciclados y nanopartículas de arcilla han sido utilizados con éxito para producir durmientes, trajineres, varas y estacones. También, en enero de 2017, nuevas fibras nanométricas con una robustez excepcional. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, unos investigadores han desarrollado un proceso capaz de producir fibras de polietileno ultra delgadas que son esencialmente fuertes y duras. Estas fibras, que deberían ser baratas y sencillas de producir, podrían ser los materiales apropiados para muchas aplicaciones como los chalecos protectores de antibalas, comparados con las fibras de carbono y las fibras cerámicas que se usan ampliamente en los materiales compuestos. Las nuevas fibras de polietileno de gel electrohilado poseen grados similares de fortaleza, pero son mucho más duras y tienen menor densidad. Eso significa que, peso por peso, superan a los materiales estándar con un amplio margen. Para culminar, tenemos algunas conclusiones. La dispersión de las nanopartículas en matrices poliméricas permite optimizar las propiedades del material. Con los nanocompuestos poliméricos se logra obtener materiales livianos pero con buena resistencia mecánica y propiedades eléctricas. Tienen una variedad de aplicaciones en la industria automotriz, de alimentos, electrónica y médica. El método de fabricación afecta las propiedades del material. Se busca desarrollar la producción masiva de este tipo de materiales y, finalmente, sustituyendo las matrices no degradables por biopolímeros, se obtienen materiales avanzados que son respetuosos con el medio ambiente.